I hate you. Thank you. So please don't. Okay, you're not breathing, bro. Cop se filma en las calles con hombres y mujeres del cuerpo de policía. Todos los sospechosos son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en una corte de ley. Para tener una carrera exitosa en MMA, tienes que tener un instinct killer, pero también tienes que saber cómo controlar ese fuego y dónde y cuándo usarlo. Tus emociones dentro de la jaula es importante porque tienes que respirar, escuchar tu esquina y observar la situación, pero nada más es importante que controlar tus emociones afuera de la jaula. Mucha gente piensa que los niños nacen buenos y inocentes, creen que es el mundo que los corrompe a medida que envejecen. No estoy de acuerdo al 100%. Cuando los bebés se reúnen con otros bebés y ven algo que quieren, inmediatamente se lo roban a otro niño. Eran egoístas, aunque nadie les enseñó a ser así. A menudo cuando le roban a un niño pequeño y golpean al otro niño que les había robado, y te garantizo que nadie les enseñó a golpear a ese niño o a lastimar a alguien. Es por eso que la bondad es tan impresionante. Pero hoy no estamos aquí para juzgar a bebés. Hoy estamos viendo los top criminales de MMA. Lo peor de lo peor. Estos no son famosos, son ínfimos. Yo soy el bicho de la voz MMA y estos son 10 criminales de MMA. Psst, no seas culé, suscríbete. Jonathan War Machine Copenhaver inició su carrera de MMA con 4 victorias y una derrota en los shows regionales cuando lo llamaron para ir a el reality show The Ultimate Fighter temporada 6. Máquina de Guerra llegó a la UFC con fuerza, ganando bonus de pelea de la noche y knockout de la noche en su debut. Después de varios choques contra el ex vicepresidente y matchmaker Joe Silva, solo un poco de contexto, bichos y bichos, Joe Silva era un salvaje, un tiburón, no jugaba. Hasta hay historias de terror con el hashtag Joe Silva Story. Las cosas que hacían son inaguantables. John Fitch, Gray Maynard, Eddie Alvarez. La lista es larga y merece su propio top 10, pero por ahora, en abril 2013, Copenhaver inició a salir con la actriz de pelis de Chaka Chaka, Christy Mack. Mack, casi 10 años el menor de Copenhaver, era una figura destacada en el mundo real de hentai. Después de ser pareja, el próximo año, en agosto de 2014, alrededor de las 2 de la mañana, Copenhaver fue a visitar a Mack. Usando su propia llave, Copenhaver sube a la habitación, enciende la luz y encuentra a Mack y un amigo, Corey Thomas, en la cama. Primero atacó a Thomas y lo dejó ir antes de enfocarse a Christy Mack. Mack fue violada, brutalmente golpeada, cortada con un cuchillo por Copenhaver. Mack solo logró escapar cuando Copenhaver le dio la espalda, y una vez que logró escapar por el balcón, llamó al 911. Mack fue hospitalizada, donde se descubrió que sufría 18 fracturas faciales, huesos rotos, nariz rota, le faltaban 12 dientes, una costilla fracturada y un hígado que estaba gravemente roto. Copenhaver fue arrestado y podrá salir después de 36 años bajo la libertad condicional. Tendrá 72 años en el 2053. Today on Dr. Phil. The former UFC fighter arrested for allegedly beating his wife and sicking his dog on her. Did you send her text messages threatening to kill her and crush her throat? I can't comment. He oído hablar de la declaración de locura. No estoy seguro de haber visto alguna vez la defensa de Casa Embrujada. ¿Qué onda el Cocoy? Eso no pasó. El ex peso pluma de la UFC, Josh The Fluke Grisby, fue arrestado después que las autoridades de Middleborough, Massachusetts, dominaron el peor caso de abuso doméstico que jamás hayan visto. Además de ser acusado de golpear a su esposa Caitlin, The Fluke también entrenó al perro de la familia para que la atacara cuando se le ordenara. Actualmente los hijos están bajo la custodia de la madre de Caitlin. Antes de su arresto, Grisby le envió a su esposa horribles mensajes de texto prometiéndole encontrar placer en su lenta y dolorosa muerte. Y esto sin tener en cuenta las drogas y armas encontradas en su residencia al momento del arresto. Pero se pone peor, bichos y bichas. Además de culparse a sí misma en parte, lo que no es raro en casos de violencia doméstica,
doméstica, Caitlyn también atribuyó el extraño comportamiento de su marido a su casa embrujada. Nicole Kidman y los otros ¿dónde están? Es decir, los espíritus malignos estaban jugando con la mente de Grisby y haciéndole actuar irracionalmente. La única cosa buena de todo esto es que Dr. Phil estuvo de acuerdo a pagarle el psiquiatra. Josh Grisby recibió una sentencia de 5 años y medio en prisión, y antes de unirse a la UFC, Josh the Fluke Grisby tenía un récord de 14 ganadas y una derrota, incluyendo victorias sobre Mark the Machine Hominick y Little Evil James Pulver en WEC. Grisby peleó en la UFC de 2011 a 2013, perdiendo sus 4 peleas en la promoción contra Dustin Poirier, George Roop, Honey Yaya y Andy Ogle. ¿Y en tu país qué significa cuando le dicen tírale los perros? El apóstol y profeta de violencia San Jonathan Wick una vez dijo: los rusos solo beben vodka y juegan ajedrez, son calculados y solo piensan en el próximo paso. Ok, tal vez Jesús Keanu no dijo todo eso, pero eso no quiere decir que estoy mintiendo. El ex peleador de peso completos de la UFC, Dmitry Sovsnitsky, fue declarado culpable de secuestro y extorsión y recibió una larga sentencia de prisión de 8 años y medio. Sovsnitsky, junto a 4 compañeros sospechosos, secuestraron a un empresario ruso y lo metieron a la fuerza en un coche camuflajeado y lo llevaron a una oficina. Allí amenazaron al hombre con asesinarlo al menos que les pagara 300,000 rublos, lo que es equivalente a aproximadamente $3,130. Después que Sovsnitsky y sus compañeros... Espera, $3,000 dividido por ¿cuántos ruskis? Dana, págale más a tus peleadores al chile. Los conspiradores fracasaron en sus intentos de intimidar al empresario. Uno de los miembros de la pandilla recurrió a violencia. El matón intentó estrangular a la víctima hasta dejarlo inconsciente. La víctima pudo escapar cuando sus secuestradores abandonaron la habitación. Naturalmente hizo su mejor impresión de Colby Covington y llamó a la poli, lo que provocó su detención. La historia de Sovsnitsky en las MMAs tenía un récord de 11 victorias y 0 derrotas. Era invicto, solo compitió una vez en la UFC, tapeando a Mark Gardbeard por Mataleón en el segundo asalto en el 2018. Estaba programado para enfrentar al único peleador patrocinado por pañales Reebok, Junior Albani, en el 2019, aunque la pelea fue cancelada debido a una lesión sufrida por Sovsnitsky. Sovsnitsky también obtuvo muchas victorias impresionantes en el circuito ruso, donde derrotó a Alexander Emelianenko, el hermano de la leyenda de MMA, Fedor Emelianenko. Y hablando de Emelianenko, un tribunal ruso condenó a Alexander Emelianenko a 4 años y medio de prisión con una multa de 50,000 rublos o aproximadamente $550. El ex fighter de Pride fue declarado culpable de agresión sexual, secuestro mediante retención de pasaporte y uso forzado de sustancias psicotrópicas contra Polina Stepanova. The Grim Reaper, o la parca rusa, supuestamente le robó el pasaporte de su ex empleada doméstica de su bolso mientras limpiaba la casa, la extorsionó a obtener favores sexuales mientras la obligaba a consumir narcóticos. A diferencia a su hermano Fedor Emelianenko, que indiscutiblemente es uno de los GOATs, Alexander se ha encontrado constantemente en problemas con las autoridades. Hace varios años, así como un cierto irlandés, fue acusado de agresión a un anciano en un café en Moscú, pero el caso fue abandonado después de que llegaron a un acuerdo. Puedas que estés cenando en este momento viendo el mejor canal de MMA, pero déjame continuar y arruinar tu cena con un recordatorio de un crimen asquerosamente violento relacionado con MMA. En el 2010, Jarrett Wyatt de Crescent City, California, un MMA fighter de 26 años, fue arrestado por asesinar a su amigo, un compañero de sparring, Tyler Powell, mientras, según los informes, los dos consumían hongos, y esa ni siquiera es la peor parte. Lo peor es cómo lo hizo. Wyatt aparentemente le hizo un agujero de 18 pulgadas en el pecho de su amigo y le arrancó el corazón antes de cocinarlo. La policía lo sabe porque encontraron a Jarrett desnudo y el corazón carbonizado en la estufa de leña. Los oficiales encontraron el cuerpo de Powell en el sofá de una cabaña de madera. Le abrieron el pecho, le quitaron el corazón, la lengua y la piel de la cara. Una autopsia determinó que los órganos habían sido extraídos mientras Powell aún estaba vivo.
Según los testigos, los dos habían ingerido hongos alucinógenos antes de la bronca y creían que estaban involucrados en una lucha entre Dios y el diablo. Wyatt aceptó un acuerdo de culpabilidad que estipula que cumplirá no menos de 50 años de prisión. Bichos y bichos, no coman hongos. Ish. El surcoreano Joe Sun no fue muy exitoso en MMA, con un récord de 4 derrotas y ninguna victoria, por lo que también se dedicó a actuación. Obtuvo un papel en la parodia de agente secreto Austin Powers, pero su breve momento en Hollywood fue seguido por una serie de crímenes repulsivos que culminaron a una sentencia de prisión perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Después de declararse culpable del delito grave de vandalismo, fue sentenciado a 60 días en la cárcel, pero se le pidió una muestra de ADN y lo vinculó a horribles secuestros y violación de grupo. Fue condenado a cadena perpetua, pero con posibilidad de libertad condicional. No termina ahí. En octubre de 2011 fue acusado del asesinato en primer grado de su compañero de celda en la prisión estatal de Wasco en California, apenas un mes después de su sentencia, y ahora disfruta como Keith Hackney destruir los huevos de Joe Sun mientras terminó en UFC 4. Se determinó que Sun, quien afirma que actuó en defensa propia, sufre de problemas mentales. No enfrentará la pena de muerte por matar a su compañero de celda, y a quien no le gustan los finales felices. Phil, the New York Badass Baroni, fue arrestado después de que, según los informes, arrojó a su novia mexicana a la ducha en un ataque de ira, causándole una lesión mortal en la cabeza. El peleador le dijo a la policía que la pareja había tenido una acalorada disputa dentro de una habitación de un hotel en San Pancho, Nayarit, después de que su novia, identificada como Paola, admitiera que lo engañó. La policía cree que Baroni estaba bajo la influencia de yesca y alcohol. Les dijo a la autoridad que ordenó a Paola que se fuera a bañar. Cuando ella se negó a hacerlo, la arrojó a la ducha. Según el informe, se golpeó la cabeza, se resbaló, luego se golpeó la cabeza nuevamente cuando cayó. Baroni dijo que luego la ayudó a levantarse y acostarse en la cama, donde le quitó la ropa y la cubrió en una sábana después de que ella le dijera que tenía frío. Baroni afirma que Paola luego le pidió que trajera cigarros y una cerveza. Cuando él regresó, ella no despertó. Una investigación comenzó tras el arresto de Baroni por homicidio. Lo enviaron a Cesero, una casa muy peligrosa, y la abogada de Baroni dijo que lo fue a ver y lo habían golpeado. No tiene dientes frontales. De hecho, fue una mujer de uno de los guardias de la cárcel. Después de pagar $300,000 al cartel, quien dicen que corren todo el show en las cárceles, Phil fue trasladado a otra cárcel más suave esperando juicio. Baroni compitió en la UFC de 2001 a 2005 y regresó al octágono en UFC 106 y 106-25. Terminó su carrera con 16 victorias y 19 pérdidas. Compitió en Pride, Strikeforce, Bellator y ONE FC. Hermes Franca, y si el nombre te suena, posiblemente sea porque Franca fue parte de la UFC por un tiempo, y aún más porque fue arrestado alrededor de mayo 2011 con múltiples cargos de agresión sexual. Su paseo por la UFC consta de 11 peleas. Después de ganar 8 peleas consecutivas, incluyendo victorias por armbar sobre Toby Imada, Jamie Varner y Nate Diaz, Franca acabó con Spencer the King Fisher en Fight Night 8 para ganarse una oportunidad para pelear por el título de 155 libras contra Sean the Muscle Shark en UFC 73. Franca cayó por decisión unánime ante el tiburón de músculo Sean Sherk y posteriormente daría positivo por esteroides. ¿Se recuerdan cuando los fans abucheaban los abusadores de esteroides? Franca fue condenado a más de 3 años de prisión por abusar sexualmente a una alumna en su escuela de artes marciales. Se declaró culpable de un cargo de penetración ilegal y un cargo de abuso sexual en primer grado. Según los reportes, la víctima tenía 14 años y el par de cargos de penetración ilegal indica que Franca usó un objeto o numerosos objetos contra ella. Tras su arresto de 42 meses y la deportación a Brasil, su última pelea fue contra Vaso Bakosevic en Magdan Fighting 4. Cierto que muchos no conocen de Jeremy el Escorpión Jackson. Who the fuck is that guy?
Pero tuvo una trilogía con Nick Diaz, el más chato de todos. Venció a un joven Diaz y 1 año y 320 churros después, Nick regresó para ganar la revancha con puños y 2 meses después por armbar. Jeremy, el escorpión Jackson, se declaró culpable en 2010 de los cargos de violar a su exnovia durante un intento de robo. Fue arrestado en junio 2008 y acusado de 7 delitos graves, incluyendo 2 cargos de violación forzada. El fiscal del condado de Ventura, Thomas Dunleavy, dijo que Jackson pudiera haber enfrentado hasta 60 años a cadena perpetua y dijo que había amplia evidencia para condenarlo por sus crímenes, incluyendo imágenes de vigilancia y una llamada grabada entre Jackson y su exnovia, la que el peleador dijo que admite haber planeado el ataque. La aparición de Jackson en The Ultimate Fighter 4, una temporada especial de The Comeback o el regreso del reality show que presentaba a ex peleadores de la UFC, duró poco. El presidente de la UFC, el mismísimo Dana Bud Light White, lo expulsó del reality show después de que quebró las reglas de salir de la casa de fighters para encontrarse con una mujer. Fue invitado a volver a pelear en el final de la temporada y sufrió una lesión en el cuello en una derrota por sumisión ante Pete, la arma secreta, Spratt. Desde esa pelea, en noviembre de 2006, Jackson peleó solo una vez, ganando un combate en Total Combat en marzo de 2007, terminando su carrera con 9 victorias y 5 derrotas. Police hunting the gang behind the multi-million-pound robbery at a Kent security depot are expected to give more details about the weekend's dramatic raid. All-day rumours have been swirling, but Kent police have now confirmed 6 armed robbers are on the run. This is investigating the multi-million-pound robbery. Over the past 48 hours, they've raided Tonight, the police have offered a £2 million reward. A series of checkpoints. More than £53 million. What may be the biggest bank robbery in history was committed in England this week. An armed gang made off with perhaps as much as $90 million. $90 million, all of it in cash. La siguiente entrada en nuestra lista ni siquiera parece una historia deportiva, pero bichos y bichos, quédense conmigo un momento. Tiene intriga internacional, tiene la persecución más grande en la historia del Reino Unido, una casa clandestina marroquí, equipo de espionaje que usa James Bond, un rehén de 7 años y tiene el robo de efectivo más grande en la historia de la humanidad. Si las historias son ciertas, Relámpago Lee Murray tiene que ser el pesado mediano más chacalón que jamás haya salido de los guetos del sur de Londres. A sus amigos les encanta hablar de la vez que peleó él solo contra 9 porteros en una discoteca, o la noche que noqueó a Tito Ortiz con un combo de 5 golpes y lo dejó tirado en la calle de Londres después de un after party en el primer show del Reino Unido, UFC 38. Y seguirán hablando de la noche que murió no solo una vez, sino 3 veces en la sala de emergencia después de ser apuñalado en el pecho. Pero si las leyendas de el 50 Cent de MMA a menudo suenan demasiado fantásticas para ser verdad, hay una historia que las autoridades británicas afirman que les saca de toda duda. En el 2006, Murray reunió a un grupo de sus homies y compañeros de entrenamiento, haciéndose pasar por policías, secuestraron al director de depósitos de banco y su familia, entraron al almacén de todos los bancos del Reino Unido y fugaron con 53 millones de esterlinas, aproximadamente $100 millones en este momento. Murray fue declarado culpable de planear el atraco de Securitas. Googleéanlo. En cuanto a Murray, después de abrir una lata de vergüenza a Tito Ortiz y lo desconectó, Dana White lo invitó a UFC 46, donde tapió a Jorge Rivera en el primer asalto en su única pelea de la UFC. Este es el bicho de la voz. Hágale, mi hijo. Suscríbete, ayúdame, apoya.